50 segundos, acaban de sonar las campanas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, tras la muerte esta madrugada del Papa Francisco, que poéticamente, casi una metáfora, el Papa Francisco, el más reformista, el más viajero, el más abierto a los medios, el amante del fútbol, era el hombre de San Lorenzo de Almagro, el primer Papa latinoamericano, murió a los 88 años y ese fue el número de campanazos que acaban de sonar en la Plaza de San Pedro. Murió hoy lunes de Pascua, apenas horas después de dar la bendición del Domingo de Resurrección, el día más importante, ayer domingo, Padre Linero, es el día más importante para el mundo católico. Sin duda, Néstor. Además de eso, llama mucho la atención que el Papa ayer, en la bendición de Roma para el mundo, hizo el recorrido en el papamóvil. No dio él la declaración porque su voz no se lo permitía, su estado respiratorio no se lo permitía, pero hizo el recorrido, casi como despidiéndose de la gente que estaba agolpada allí en la Plaza de San Pedro. Por eso digo que me parece, padre, al final de cuentas, poético todo lo que pasó con el Papa Francisco, una agonía vivida en vivo y en directo, que vio el mundo, que vio sus esfuerzos y que lo llevó hasta alcanzar al Domingo de Resurrección. Terminó el Domingo de Resurrección y se apagó la vida del Papa Francisco. Sí, señor, dando esa bendición que todos esperamos normalmente el Domingo de Resurrección, que es una bendición especial, el Urbi et Orbi, y la dio, acompañó a la gente y se fue. Una metáfora, bella expresión suya, una metáfora porque también para nosotros morir es nacer en Dios. Pues ya se cumplió esta mañana, se han cumplido los 3 primeros pasos en línea hacia la sucesión. El primero es el anuncio de la muerte, el segundo que fue a las 3 de la mañana, en esos rígidos protocolos vaticanos que intentó cambiar Benedicto, que intentó cambiar Francisco, pero siguen siendo protocolos muy amarrados a la tradición. A las 3 de la mañana fue el anuncio al mundo, ya se declaró la sede vacante, con lo cual se abre el periodo sin pontífice reinante. Claro, ahora es el primer momento, se dan cuenta que el Papa ha muerto y se declara la sede vacante. Ahora, Néstor, comienza lo que llaman las congregaciones generales, que es la invitación a todos los cardenales que pueden votar y que pueden ser elegidos. Tú sabes que puede ser elegido cualquier bautizado del mundo, ¿verdad? Pero normalmente es un cardenal. Será uno de ellos, sin duda. Entonces se les llama, comienzan las reuniones donde se hace cualquier tipo de explicaciones, de proposiciones. Los papabiles comienzan a hacer su trabajo de exponer las ideas que tienen y luego sí se llega al cónclave donde se encierran los cardenales y salen solo cuando han elegido el nuevo Papa. 138 cardenales comenzarán a llegar, seguramente ustedes los verán, inclusive colombianos, africanos, de allí puede ser el nuevo Papa, o asiáticos, y comienza, por supuesto, la etapa de toda clase de versiones. Para quienes vieron Cónclave, seguramente se abre una etapa interesantísima alrededor de intereses políticos, y en este momento de coyuntura, de guerras, de tensiones políticas, el Papa, por supuesto, es un jefe de Estado, gran jugador de la geopolítica. A excepción de Monseñor Benítez, en la película Cónclave, en la serie Cónclave, todos los demás están representados. Sabríamos exactamente quién es el africano Tucson, quién es el italiano Supini, sabríamos todos. Bueno, ya comenzó la lista de papabiles esta mañana, ya les vamos a contar. Oficialmente el Papa Francisco murió hoy lunes, 12:35 de la madrugada, hora de Colombia, 7:35 de la mañana, hora de Roma. Había estado 33 días en el Hospital Gemelli por una neumonía que se le volvió anemia. Ayer sorpresivamente apareció en uno de los balcones en la Santa Sede, en la silla de ruedas, sin oxígeno, pero muy desmejorado, con evidentes problemas para pronunciar algunas pocas palabras que ya vamos a escuchar. Y apenas logró decir eso, dar la bendición a 50.000 personas que están en la Plaza de San Pedro para la misa de resurrección, misma plaza en donde acaban de sonar los 80 campanadas. El nombre del Papa ayer fue el maestro de ceremonias, Diego Ravelli, el que leyó el último mensaje escrito por el Papa Francisco, dedicado a pedir el desarme del mundo, la paz de Ucrania y la paz en la Franja de Gaza. Las dos guerras, la de Ucrania, la del Medio Oriente, que se convirtieron en su
obsesión. Hoy comienzan 9 días de luto en la Iglesia Católica, la sede vacante que debe terminar la semana entrante con la convocatoria al cónclave, con la convocatoria de los 138 cardenales del mundo, incluido el colombiano que es Luis José Rueda, que deberán decidir cuándo y cómo será el cónclave, que al final terminará con una fumata, con el humo blanco, con el nombre del nuevo Papa. De esos 138 cardenales, Padre Linero, y no es un dato menor, el 80% de ellos fueron elegidos por el propio Papa Bergoglio. Así que es muy posible que sea un Francisco II. Que sea exactamente, que sea un Papa, por lo menos en la misma línea social del Papa Francisco. Usted recuerda, Néstor, el nombre del Papa de alguna manera manifiesta el tipo de ejercicio pastoral que va a realizar. Yo particularmente quisiera o un Juan XXIV o un Francisco II. Y comienza hoy el cambio en el protocolo, cambió ya el lugar, no hay grutas papales bajo la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. El ataúd es diferente, no quiere 3 ataúdes, que eran los usados en la tradición de los papas, sino uno solo. El Papa dice que él era un pobre desgraciado, que había que quitarle toda esa pompa, toda esa solemnidad, que él quiere ser enterrado, y seguramente tiene que ver mucho su condición de jesuita, que él quiere ser sepultado con la humildad con la que vivió, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. El Papa eliminó, por ejemplo, el catafalco, que es la estructura esa suntuosa con la que se anunciaba que el cuerpo que reposaba era el de su santidad. Simplificó el anuncio, el lenguaje. El Papa pidió que no se usen las letanías, que son esos retos tradicionales de un funeral papal. Así que vamos a ver una ceremonia muy diferente. Muy sencilla, pero de todas maneras muy solemne, Néstor. Esta mañana ya hay miles de católicos que están llegando en la plaza de San Pedro. Bienvenidos, ya les vamos a contar del Papa y de las noticias, por supuesto, en Colombia. Hoy el gobierno colombiano presenta la apelación ante el Consejo de Estado que prohibió por un fallo de tutela la transmisión de los consejos de ministros en canales privados de la televisión en Colombia. El presidente Petro convocó para hoy Consejo de Ministros, será transmitido por televisión, no por los canales privados. Se dieron cuenta, por fortuna, en la Casa de Nariño, que era un desafío y que era un desacato a una decisión del Consejo de Estado. Y a propósito, hoy también el gobierno comienza el trámite hacia la consulta popular. Hablando del gobierno, presentarán el proyecto ante el Senado de la República sobre la convocatoria, presentando las 12 preguntas que ya tienen redactadas, con las cuales esperan abrir el camino hacia las elecciones del 2026. Y una última del gobierno, que es la denuncia del día, la denuncia de la ministra encargada de Comercio Exterior, no es ministra en propiedad, es la superintendente Cielo Rusinque, que dice que la intentaron envenenar con dulces de coco en Montería. En una visita que hizo la ministra, dice que eran dulces envenenados, acoge la denuncia el propio presidente Gustavo Petro. El hospital de Montería emite un comunicado tal vez desmintiéndola, diciendo que fue una intoxicación por alimentos descompuestos. La clínica se llama Del Río, dice que es una intoxicación y que ya todos fueron dados de alta, las 4 personas que se comieron los dulces que estaban dirigidos a la ministra Rusinque, la ministra de Comercio en época de crisis comercial. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Vamos a hablar del Papa, de la consulta, de fiebre amarilla y de los dulces envenenados de la ministra Cielo Rusinque. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. El Papa Francisco ha muerto esta mañana a los 88 años de edad. El anuncio lo ha realizado desde Roma el camarlengo cardenal Joseph Farrell. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore. La muerte del Papa se produce después de haber tenido 2 apariciones públicas en las últimas horas.
una de ellas en la Plaza de San Pedro, en la ceremonia del Domingo de Resurrección, y tras haberse entrevistado con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Pascua. Feliz Pascua. Pray for you every day. Bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Find yourself. Yeah, thank you. I've not been feeling great, but it's good to see you in better health. El Papa se estaba recuperando con dificultades de una neumonía bilateral que lo tuvo hospitalizado 38 días durante los meses de febrero y marzo, en la cual tuvo 2 crisis respiratorias que casi le cuestan la vida. Fue el propio Papa Francisco quien cambió los ritos funerarios papales hace apenas un año. Cambió el lugar de entierro, tipo de ataúd, solo quiere uno de madera, y eliminó los lujos que rodean al féretro papal. También ordenó simplificar el lenguaje. Vendrán al funeral cardenales de todo el mundo, pero se quedan los 138 que tienen derecho a voto, todos menores de 80 años. 8 de cada 10 votantes fueron ordenados por el propio Papa Francisco. Mucho se habla de los papabiles, del sucesor. El más nombrado es el actual secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin. En su momento el Papa Francisco se definió a sí mismo. Yo cuando estoy en la intimidad me digo una verdad a mí misma, ¿no? Me digo a mí mismo que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. 47 visitas apostólicas, 66 países. A donde quiera que fue, Francisco dejó su huella. Tutti insieme diciamo paz de corrupción. Desde que asumió su papado en 2013, Francisco quiso priorizar en su agenda una región cercana a su corazón, América Latina. Visitó nuestra región 7 veces. Uno de esos viajes fue a Colombia en el año 2017 como respaldo a la paz del país. Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Pero su primer viaje por fuera de Italia fue en julio del 2013 a Brasil para el Congreso Mundial de la Juventud. Estuvo muy interesado en visitar las llamadas periferias. Según el Papa, desde allí se entiende mejor el mundo. Y también dejó varios hitos. Por ejemplo, fue el primer pontífice en la historia de la Iglesia Católica en visitar Myanmar, Emiratos Árabes Unidos, Macedonia del Norte, Irak, Bahrein, Sudán del Sur, Mongolia y Timor Oriental. Presidentes y líderes de todo el mundo ya expresaron su tristeza por el fallecimiento del Papa Francisco, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez, también Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, la mandataria italiana Giorgia Meloni, la Casa Blanca y también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, que siempre aplaudieron los oficios del Papa por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en Colombia, Monseñor Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal, lamentó la muerte del Papa Francisco. Creo fundamentalmente que podemos decir que el mensaje era el Papa mismo, su persona anciana, enfermo, ofreciéndonos un testimonio valiosísimo de amor, de unidad con la pasión de Cristo y viviendo también la pasión de la humanidad. Por su parte, la canciller colombiana Laura Sarabia escribió en su cuenta de X: gracias por ser un símbolo de esperanza y renovación para la Iglesia. Gracias por mirar a los ojos a los más vulnerables. Gracias por ser la voz de los pobres, los migrantes, los más afligidos. La violencia no dio tregua durante los días santos. 3 ataques terroristas durante el Jueves Santo y varios hostigamientos a la fuerza pública retrataron la crisis de orden público en el país, especialmente en el Cauca y el Huila. La Semana Santa estuvo marcada por una violencia creciente en varias regiones del país. El miedo no dio tregua ni en el Cauca ni en el Huila. En Santander de Quilchao y en Mondomo, Cauca. Un carro bomba abandonado en plena vía panamericana el Jueves Santo a las 6 de la mañana dejó una víctima mortal y 5 personas más heridas. Alejandro Marañón, experto en conflicto armado. Los ataques coinciden con momentos clave de negociación o reconfiguración de operaciones militares, enviando mensajes de fuerza. El corredor de la vía panamericana es clave por su valor estratégico, político y simbólico. El ministro de Defensa ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por información sobre los responsables.
El ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Son retaliaciones, pero retaliaciones terroristas. En ningún lado de la Constitución Política de Colombia dice que puedan existir las disidencias de las FARC o el ELN o el Clan del Golfo. Y además, y detrás de esto nos preocupa algo que es una tragedia de cómo están no solamente afectando a nuestra población. El atentado terrorista en La Plata, Huila, marcó un antes y un después en la historia reciente del municipio. Luisa y Sergio Trujillo, hermanos asesinados tras salir de misa el Jueves Santo, se han convertido en el símbolo de una tragedia que refleja la guerra silenciosa contra las comunidades en el Huila. Jesús David Peña, su hermano, abrazó al ministro de Defensa y clamó porque este crimen no quede impune. El último abrazo que le di, que me lo pidió incluso, me dijo que si no la iba a felicitar por su cumpleaños. La abracé, le dije que la quería mucho. Abracé a mi hermano, abracé a mi mamá, sin saber que iba a ser el último abrazo. Y en medio de esta escalada violenta, el gobierno nacional firmó un decreto con el que suspende todas las operaciones militares contra las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. Según el decreto firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la medida se da con el objetivo de garantizar las condiciones logísticas y de seguridad para el reagrupamiento de combatientes de ese grupo armado. Frente al cese al fuego de las disidencias de Calarcá, hay una extensión de un mes hasta el 18 de mayo. Pero eso no significa que la fuerza pública no actúe cuando este grupo intente ejecutar secuestro o extorsión. Sin embargo, la decisión del gobierno ha sido fuertemente cuestionada. Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá. La suspensión a las operaciones militares en contra de alias Calarcá y toda su estructura definitivamente van en contravía de la seguridad del departamento del Caquetá, basado en que hoy los principales agentes de violencia en el departamento del Caquetá son las estructuras de alias Calarcá con toda su red. El país se enfrenta a un desafío para contener el brote de fiebre amarilla. En las últimas horas, una nueva muerte fue confirmada en el departamento del Meta, mientras en el Tolima se reportaron nuevos contagios, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las acciones para contener el brote. Según el recuento del Ministerio de Salud, desde el mes de septiembre del 2024 hasta la fecha, ya son 79 personas contagiadas con el virus. De estas, 36 fallecieron por cuenta de la enfermedad. En lo que va del 2025 se han registrado 56 casos confirmados por las autoridades y 11 los fallecimientos. Las autoridades de salud regionales han implementado estrategias como la vacunación masiva y la identificación de focos. En Bogotá, más de 82.000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla ya fueron aplicadas como medida de prevención. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bueno, en Bogotá tenemos en este momento 5 casos confirmados. Todos son importados, todos vienen de personas que llegaron del Tolima, porque como lo explicaba el subsecretario de Salud que intervino antes, no se transmite en Bogotá la fiebre amarilla. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de vacunación. Este año el aumento en la vacunación que ha hecho Bogotá es de 66% a la fecha. Eso seguramente va a aumentar más cuando cortemos abril, porque básicamente nosotros mandamos el mensaje a todo el equipo de salud que para las personas que transitan por Bogotá o que están en Bogotá y van a desplazarse a esas zonas endémicas, es fundamental la vacunación. La ministra de Comercio, Cielo Rusinque, denunció un presunto intento de envenenamiento en Montería, en Córdoba, con unos dulces que le entregaron durante su visita a esa ciudad. 4 personas se intoxicaron, pero ya fueron dados de alta. Un dulce de coco en mal estado sería la causa de estas personas intoxicadas en Montería, aclaró en un comunicado la clínica del Río. Luego de estar hospitalizado durante casi 2 meses, ayer en Buenos Aires, Argentina, ha dejado de existir Hugo Orlando Gatti, portero que se convirtió en campeón de Copa Libertadores en 2 ocasiones defendiendo los colores de Boca Juniors y además marcó un hito en la forma de pararse debajo de los palos, porque fue de los primeros arqueros en el mundo que entendió que no solo los arqueros tenían que utilizar la mano, sino que era importantísimo el dominio de balón. El Loco, como fue conocido en toda su carrera deportiva, atajó en Atlanta, River Plate, Gimnasia, Esgrima de la Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors. En el fútbol colombiano, Junior llegó a 30 puntos, para muchos el número mágico para poder estar en los cuadrangulares semifinales. Los restantes que están hoy por hoy en el lote de 8 son Nacional, Medellín, Millonarios, América, Santa Fe, Tolima y el Deportivo Cali. Estás escuchando Blue Radio.